Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo otro día más a Todo es Geopolítica. Muchas noticias en el tablero geopolítico que se ha movido de nuevo en las últimas horas. Vamos a comenzar por contarles que el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado en el día de hoy, miércoles, que el impulso en las negociaciones de paz generando tras la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto, se ha agotado en gran medida. Además, también Lavrov ha culpado a los países europeos de la actividad destructiva y su apoyo a la guerra hasta el último ucraniano. Eso sí, también ha comentado sobre la posibilidad de una transferencia de misiles de cruceros de largo alcance Tomahawk de Estados Unidos a Ucrania, advirtiendo, eso sí, diciendo que el uso hipotético de tales sistemas solo es posible con la participación directa de personal estadounidense. También Rusia ha advertido a Estados Unidos contra cualquier medida en materia defensiva estratégica contra misiles que Rusia considere, ojo a esto, un intento, decía Sergei Lavrov, de influir en su capacidad de disuasión nuclear. Por lo tanto, Rusia que advierte a los Estados Unidos y precisamente a su presidente Donald Trump. Por otra parte, miramos a Europa, eso sí, porque la presidenta de la Comisión Europea, como ustedes saben, Ursula von der Leyen, pues ha advertido en el día de hoy que Europa se enfrenta a una campaña coordinada de guerra híbrida. Así lo ha dicho, marcada, decía, precisamente por incidentes recientes con drones y violaciones del espacio aéreo. Además, también Ursula von der Leyen ha querido subrayar la necesidad de una respuesta que vaya más allá de la defensa ya tradicional y conocida. Es lo que informaba Reuters en el día de hoy. En un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, von der Leyen afirmaba que estos actos no pueden considerarse meras provocaciones aisladas. Escuchen ustedes a von der Leyen. Ya va siendo hora de decir las cosas como son. Esto es guerra híbrida y es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. A aquellos que aún tienen dudas, miren ustedes lo que está pasando. Un incidente puede ser un error, 2 incidentes, una coincidencia, pero 3, 5, 10. Estamos ante una campaña en la zona gris deliberada, orquestada contra Europa, y Europa tiene que responder. Tenemos que investigar cada uno de estos incidentes y no nos tiene que temblar el pulso a la hora de apuntar con el dedo al responsable, porque cada centímetro cuadrado de nuestro territorio tiene que estar protegido y tiene que ser un centímetro seguro. Señorías, la Rusia quiere sembrar la cizaña y nosotros tenemos que responder con unidad. Decía también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que esto no es acoso aleatorio. Declaraba y decía también, añadía que es una campaña coherente y en escalada cuyo objetivo es inquietar, decía, a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación y dividir nuestra unión y sobre todo debilitar el apoyo a Ucrania. Y decía también, eso sí, terminaba diciendo que ha llegado el momento de llamarlo por su nombre. Esto es una guerra híbrida en todos los aspectos, decía Ursula von der Leyen. Por otra parte, también miramos ahora a Francia, porque la moción para destituir al presidente francés Emmanuel Macron fue declarada inadmisible el miércoles, es decir, en el día de hoy, por la oficina de la Asamblea Nacional. La moción fue presentada el mes pasado por el partido de izquierda France Insoumise, cuyo líder Jean-Luc Mélenchon también solicitó su revisión tras la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu. Los representantes de la izquierda en la Asamblea Nacional, compuesta, como ustedes saben, por 22 miembros, votaron a favor de impulsar el impeachment, mientras que los representantes del Partido Renacimiento de Macron y de los republicanos se opusieron a dicha medida. Los 5 miembros de la ultraderecha Agrupación Nacional se abstuvieron. Aparte de eso, también contarles que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado en las últimas horas optimismo, pero mucha cautela sobre las negociaciones en curso con Hamas para poner fin al conflicto en Gaza. Decía literalmente la oficina en un comunicado: Hamas puede añadir obstáculos en cualquier momento y marcharse de las negociaciones que se están desarrollando en Egipto. Es lo que decía la oficina al medio The Times of Israel. Además, un funcionario del equipo del primer ministro de
de Israel, Benjamin Netanyahu, decía que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien dirigió las negociaciones en el pasado, viajará próximamente a Egipto para unirse a las conversaciones en Sharm el-Sheikh. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de cómo va evolucionando esas negociaciones. De momento, optimismo por parte de Israel, pero de manera cautelosa. Y ahora, eso sí, miramos a Latinoamérica porque hay protestas. En medio de las protestas en Ecuador, el convoy del presidente Daniel Noboa ha sido atacado en las últimas horas en la provincia de Cañar. Según el gobierno, se trató de un intento de asesinato con piedras lanzadas contra los vehículos y presuntos disparos, aunque esta última información no ha sido todavía verificada de forma independiente. Las protestas lideradas por la CONAIE, comenzaron, como ustedes recuerdan, hace escasos días, el 22 de septiembre, y desde entonces reclaman por el alza, se reclama y protestan por el alzamiento de la gasolina, la crisis en salud y educación, y denuncian sobre todo el irrespeto, la falta de respeto a los derechos humanos y de territorio en Ecuador. Ante la tensión, el Ejecutivo, eso sí, ha declarado en las últimas horas el estado de emergencia en 10 provincias del territorio. 5 personas han sido de momento también detenidas por dicho ataque, según ha podido confirmar el líder indígena Yacú Pérez. Por lo tanto, intento de asesinato, o esa es la idea que se está barajando en estas últimas horas, por ese ataque al convoy del presidente Daniel Noboa. Y por último, eso sí, contarles, antes de dar paso a los invitados, a los analistas y expertos que va a tener esta casa, contarles y relacionado con esas imágenes, durante la noche del 7 al 8 de octubre, fuerzas de Israel han interceptado una segunda flotilla de barcos con ayuda humanitaria que intentaban llegar a Gaza por el mar Mediterráneo. Imágenes que están viendo ustedes ahora fueron captadas desde el barco Gaza Sunbird. Muestran, a un soldado israelí golpeando una cámara a bordo. Los organizadores de la flotilla Global Summit denunciaron que los ocupantes fueron retenidos en condiciones desconocidas tras ser rodeados por 8 barcos militares israelíes. El grupo Mil Males a Gaza y la coalición de la Flotilla de Libertad formaban parte de dicho también convoy. Un rastreador en vivo confirmó que los 9 barcos fueron interceptados. Por lo tanto, tensión de nuevo en Oriente Medio debido a que Israel ha interceptado una nueva flotilla solidaria que se dirigía hacia Gaza. Bueno, pues aparte de eso, vamos a centrarnos ya en nuestros invitados, vamos a analizar todo lo que les hemos ido contando en estos primeros compases de Todo Geopolítica, y tengo que dar la bienvenida a esta hora de la tarde a don Manuel Herranz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, a don Carlos Paz, analista político, y a don Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Muy buenas tardes a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros otro día más. Empiezo, si les parece, por don Manuel Herranz, preguntarle qué factor ha llevado al agotamiento del impulso diplomático entre Estados Unidos y Rusia, según la visión rusa, porque como veníamos diciendo, hay bastante tensión en las últimas semanas y en los últimos días entre Rusia y Occidente también. En fin, creo que cuando has dado la noticia, lo has mencionado, para mí se enmarca en el contexto de la decisión que debe tomar Estados Unidos si entregar Tomahawks o no a Ucrania. Entonces, ese es quizá el punto sobre el que se quiere ejercer cierta presión sobre Estados Unidos, manifestando este nuevo enfriamiento de las relaciones y, pues lógicamente, lo que sería la entrega de los Tomahawks supondría un enfriamiento aún mayor y, en fin, incluso consecuencias peores. Pero es en este contexto, me parece, en el que hay que entender esas declaraciones del viceministro. Por otra parte, sin embargo, no solo es eso, sino que hay un trasfondo de realidad que me parece, y es que después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska, hemos visto una serie de encuentros de Trump y los representantes de la Unión Europea o de Europa, porque se incluye principalmente el Reino Unido. Estuvieron allí en Washington, luego Trump ha estado aquí, incluso ha visitado a la familia real británica, y yo creo que han ejercido es decir, que aunque Trump tiene una visión de que necesita el apoyo de Rusia frente a China y si no, no tiene opciones, etcétera,
Por último, la Unión Europea y el Reino Unido seguramente han hecho también valer su peso sobre Trump y valer sus intereses, y Trump se ha visto que no tenía muchas opciones más que continuar. En realidad, pues básicamente yo casi le quiero poner en la línea que tenía Biden. Por supuesto no es tanto, porque él es una persona muy diferente, pero Estados Unidos es Estados Unidos, el líder de la Alianza Atlántica, el líder del bloque occidental, y sus socios seguramente se lo han recordado. Entonces, esta idea que él tenía inicial de acercamiento a Rusia para enfrentarse a China, pues la ha tenido que desplazar, como está teniendo que desplazar muchas de las ideas que traía consigo antes de acceder a la presidencia. Este es, en términos generales, mi entendimiento de estas declaraciones del viceprimer ministro de Exteriores. Quería preguntarle también ahora a don Carlos Paz, ¿qué papel están jugando los países europeos en esta fase del conflicto? ¿Realmente están alimentando una guerra hasta el último ucraniano, por así decirlo? ¿O qué papel cree usted que están desempeñando? Absolutamente. Conjuntamente a los misiles de crucero Tomahawk de los que hablaba Enrique, hay que sumarle unas palabras expresas rusas acerca de los efectos destructivos de los políticos europeos, han dicho. ¿Y por qué dicen esto? Pues precisamente por lo que me preguntas. Hay una intencionalidad, llevamos ya años hablando de esta cuestión, de una intencionalidad desaforada de determinados países europeos, Francia y el Reino Unido principalmente, para continuar esta guerra. Por supuesto, esta guerra que tenía que haber terminado hace muchísimo. Ha ganado Rusia, Ucrania no puede mantener las posiciones, pero el apoyo de estos políticos occidentales hacen que se prolongue la guerra, y no solamente eso, siendo grave, sino que tienen fortísimos intereses por arrastrar a media Europa a ese conflicto. Esto es lo que me preguntas, pero es que además, como telón de fondo de todo lo que estamos hablando, también está la no renovación del Tratado de Desarme Nuclear, del START 3, que vence a principios de febrero, que Rusia ya le ha propuesto firmar la cuestión y no lo han firmado. Pero, por supuesto, lo que me preguntas exclusivamente, concretamente de los políticos europeos, son ese desaforado interés por continuar la guerra e intentar por todos los medios, y luego veremos si acaso, y es lo que explica las declaraciones de von der Leyen, de arrastrar a media Europa a un conflicto con Rusia. Quería también ahora preguntarle a don Eduardo Irastorza, ¿qué implicaciones, por ejemplo, económicas y estratégicas tiene para Rusia la narrativa de una confrontación directa con Occidente? Rusia lleva ya incontable número de sanciones. Ahora pues se vuelve a destapar la amenaza de vamos a emplear los fondos que Rusia tiene en Occidente para subvencionar el esfuerzo militar ucraniano. Esto, en términos de derecho internacional, es un robo en toda regla, ¿no? Pero parece ser que se muestran dispuestos a hacerlo. Yo quería hacer hincapié en algo que ha señalado Manuel anteriormente, y yo creo que es un tema de fondo muy bien traído, y es el planteamiento de que en Estados Unidos hay una voluntad de entenderse con Rusia para enfrentarse a la mayor amenaza, en palabras del vicepresidente de Estados Unidos, que jamás Estados Unidos ha tenido que gestionar. Pero Rusia no era un rival económico. En el caso de China sí lo es. Ya Brzezinski, hace varias décadas, señaló en su libro El Gran Juego que era imprescindible entenderse con Rusia para acabar con la amenaza china en un futuro. Yo creo que ahí, pues, por fin Trump ha entendido que Putin va a lo suyo y la guerra probablemente se prolongue hasta por lo menos hasta el mes de febrero, con esos acuerdos que están por firmar, ¿no? En espera de que algo pase. ¿A Estados Unidos le viene mal esto? Hombre, yo creo que no, porque está haciendo caja con las energías fósiles que nos vende a un precio carísimo a los europeos, y está haciendo caja también con los armamentos
que ha solicitado, esta vez de manera taxativa, a sus socios de la OTAN europeos. No estoy tan de acuerdo con Manuel en el planteamiento de que Europa ha hecho valer su fuerza, ¿no? Yo creo que el escenario que reflejó la reunión con Zelensky en Washington, donde nosotros parecíamos unos invitados de la última cubierta del Titanic, ¿verdad? Entrando ahí, siendo recibidos no por el presidente, incluso un presidente como es Macron, ¿no? Que el protocolo exige que así sea. Estábamos ahí un poco de invitados de piedra, ¿de acuerdo? Pues yo creo que lo que ha ocurrido es que ante la conciencia que ha tomado Trump de que Putin no es el mismo que conoció en su anterior presidencia y que no es tan fácil de negociar con él ni de influir en sus decisiones, pues lo que está haciendo básicamente es volver su rostro a los socios europeos, los cuales tiene, como he señalado, un excelente mercado militar. Por otro lado, la entrega de los Tomahawks, esto también hay que ver un tema de intendencia, ¿no? Los Tomahawks tardan bastante en fabricarse. Hay misiles que se tardan 1 año, 2 años y además tienen pedidos para sus propias necesidades. Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Trump dice que ha acabado con 7 guerras, pero tiene muchos frentes potenciales abiertos, ¿no? A los que tendría que atender muy pronto si las cosas se tuercen. Con lo cual yo creo que, bueno, pues esta es una oportunidad para que Europa, pues a través de sus políticos, sobre todo esos políticos que tienen su posición más amenazada, como puedan ser los de Inglaterra, Francia, España, pues hagan valer pues ese orgullo, ¿no? Esa grandeur de Francia, ese primo británico y bueno, y el resto pues a seguir su rueda. Yo creo que es un poco ese el escenario. Pues permítame los tres que cuente una última hora importante relacionada con Rusia, y es que lo que nos llega a la redacción de Negocios Televisión a esta hora es que Rusia promete respuesta si la Unión Europea sanciona a sus diplomáticos a partir de ahora. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha dicho hace escasos minutos que Moscú tomaría represalias si la Unión Europea sigue adelante con el plan de imponer restricciones de viaje a los diplomáticos rusos. Al mismo tiempo, Zakharova también ha señalado que aún no hay confirmación oficial y ha añadido que Rusia anunciará su respuesta cuando la Unión Europea adopte formalmente las nuevas sanciones. También decía, por lo tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Rusia en esa comparecencia hace escasos minutos que los diplomáticos rusos se estarían enfrentando a un nuevo nivel de intimidación con violencia física. En algunos lugares las embajadas, decía también, están siendo atacadas con disparos o incluso bombas Molotov. Es lo que decía Zakharova, quien, bueno, pues parece que Rusia ahora promete respuesta si la Unión Europea sanciona a sus diplomáticos. Con esa última hora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero a la vuelta seguimos con los expertos para preguntarles sobre este tema y también sobre otros que quedan encima de la mesa. I step into a story. You follow where I lead. The posture comes from knowing. What guides me isn't spoken. It shapes the way they see me. And who I am within. It's all about attitude. Emilio Tucci. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Mamá, xa chegamos. Estamos ben. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo.
Alquila tranquilo. SEAT responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Todo Geopolítica, cuando son precisamente las 4:20 de la tarde de este miércoles. Nos despedíamos con una noticia de última hora importante y sobre esa última hora donde Rusia promete respuestas si la Unión Europea sanciona a sus diplomáticos, pues le quiero preguntar a los tres invitados de Todo Geopolítica del día de hoy. Quiero preguntarle a don Eduardo, a don Carlos y también precisamente a don Manuel. Quiero que me analicen de manera breve los tres un poco qué le parece esa última hora y sobre todo otro de los aspectos que quiero que me comenten también en su explicación. ¿Cuánto margen tiene Estados Unidos para seguir apoyando a Ucrania sin escalar directamente el conflicto? Ya que ahora parece que se van a enviar esos misiles Tomahawk y hace meses atrás Estados Unidos no quería involucrarse de lleno en Ucrania dando las armas a Europa. Por lo tanto, no sé si que empiece en primera instancia don Manuel y vamos con el mismo orden que teníamos, si les parece. Perfecto. Bien, pues precisamente hemos hablado en este pequeño intermedio sobre esto y ya es, en fin, mi opinión es que hay elementos especialmente radicalizados y además propensos e interesados en la escalada del conflicto. Entonces tenemos que pensar que son precisamente estos elementos los que están, digamos, buscando camorra y eso lo hacen pues en las embajadas. Yo desconozco dónde se han producido estos hechos a los que se refería Sájarova, pero vamos, nos consta que, por ejemplo, en la Embajada de Madrid pues hay pancartas de grupos ucranianos y, en fin, se hacen algunas manifestaciones contrarias a Rusia, ¿no? En cuanto a los Tomahawks, no quiero ocupar mucho tiempo para que también puedan participar mis compañeros. En cuanto a los Tomahawks, según mi entendimiento, no está tomada la decisión última, es decir, que ya no es una cuestión de cuánto tarda el suministro o qué van a significar, sino que la decisión no está definitivamente tomada. Por lo menos a mí estas son las noticias que yo tenía. Y en cuanto a lo que yo creo que por supuesto suponen una elevación en la escalada importante y sobre todo tienen la cara de Estados Unidos pintada en ellos. Es decir, que en este sentido que es un paso, yo creo que Rusia la manera de proceder es ver si los puede neutralizar primero con ataques preventivos y luego ver si tienen un efecto real en cuanto a la destrucción que puedan causar y hasta dónde puedan llegar en sus ciudades, aunque ahora mismo dicen los ucranianos que con su Flamingo, que es un nuevo misil que han desarrollado ellos, tienen más alcance que con los propios Tomahawks, o sea que pero en fin, yo creo que los rusos en este momento pues se manifiestan con las expresiones de Ryakov, el viceministro de Exteriores, y la escalada irá subiendo hasta ver qué desarrollo tiene. Pero vamos, sobre todo tiene este desarrollo, en mi opinión, representativo, es decir, los Tomahawks representan la cara de Estados Unidos y su involucración, un paso muy importante en la guerra. Y luego, pues yo creo que como todo está en el proceso de escalada, si estos Tomahawks llegaran a hacer un daño importante a Rusia, pues Rusia escalaría también su escalada porque tiene capacidad para hacerlo. Es decir, que no olvidemos que si lo que estamos viviendo es una guerra de desgaste actualmente y el daño a unas infraestructuras, etcétera, etcétera, es también porque es el punto de la escalada en el que estamos. Entonces, si los Tomahawks representasen un aumento importante en la escalada destructiva mutua, Rusia entraría también con otra serie de actuaciones, como sabemos, podría ser el uso del Oresnik y un alcance más largo incluso a producción de armas en
en países europeos, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es como la escalada se produce. Don Carlos, su turno. Aquí ha habido unas declaraciones del presidente de la Comisión Europea, de von der Leyen, muy graves. Aquí se ha hablado y hemos en los titulares oído cómo se decía que existe una guerra híbrida. No existe ninguna guerra híbrida, pero existe un interés por crear la idea de que existe esta guerra. Ha hablado de responder a los ataques de Putin. No hay nada de esto, pero de tanto tiempo que llevamos con estas cantinelas, de alguna manera, en gran parte de la población occidental se está asumiendo esto por verdadero. Von der Leyen ha hablado de esos ataques de drones, por supuesto, de los ciberataques, que llevamos muchísimos años hablando de los ejércitos de bots rusos y este tipo de cosas, de rotura de cables submarinos cortados, porque se necesita toda esta acción propagandística por parte de determinados elementos de Europa Occidental para justificar la existencia de ese enemigo exterior que sería Rusia, que respondería a esas ansias por entrar en la guerra de las que hablábamos antes. Se ha hablado de la fuerza de la Unión Europea. La Unión Europea no sabe ni por dónde le da el aire, tiene esa intencionalidad, pero no sabe cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, entre otras cosas porque no hay una decisión unívoca, una voluntad unívoca dentro de la Unión Europea. Lo que sí me preocupa es, ya siendo todo preocupante, es que se ha anunciado que se prepara para dentro de 2 semanas, una hoja de ruta de defensa. Ahí veremos cuáles son, en negro sobre blanco, la intencionalidad de la Unión Europea para con ese peligro ruso, para ese enemigo que se ha ido creando de Putin, todos esos posibles casus belli de los que está hablando constantemente la Unión Europea y gente muy específica dentro de la Unión Europea. Y por último, don Eduardo, quiero escuchar también su punto de vista. Sí, es indiscutible que los misiles Tomahawks tienen la marca USA, es decir, es un mensaje también de, efectivamente, no es lo mismo que esos misiles que señalaba antes Manuel, ¿no? Que pueden llegar mucho más lejos, en palabras del ejército ucraniano. Pero claro, es que aquí nos retratamos, igual que Estados Unidos se retrató en Irán cuando bombardeó con aviones que llevaban una estrella. Los silos en donde se preparaba el uranio en Irán, ¿no? Con mayor o menor éxito, no lo sabremos nunca, ¿no? Yo creo. Respecto a Europa y de su escalada, yo creo que Europa como tal no tiene una respuesta militar coordinada a la altura de los acontecimientos, en el sentido de que dentro de la soberanía nacional de todos los países, la última cosa a la que están dispuestos a renunciar, bueno, la primera sería la hacienda, ¿no? Pero la segunda sería sus fuerzas militares. En el escenario de conflicto, muchas decisiones tácticas no vendrían de ese Estado Mayor europeo, sino de los diferentes Estados Mayores de los diferentes países que tienen intereses particulares en dónde, cómo, cuándo y de qué manera y con qué profundidad llevar a cabo esas acciones militares. Con lo cual, sí, coincido con mis compañeros en que Europa realmente no estaba preparada para esa guerra. En el caso de que haya una escalada, porque llegan los Tomahawks y tal, ¿cómo puede responder Rusia? Bueno, Rusia puede empezar a responder de una manera no convencional también, ¿no? Y que esos ciberataques, esa guerra cibernética, pues nos despertemos una mañana a lo mejor con un gran apagón en ciertas regiones de Europa, ¿no? O cualquier otro tipo de daño. Imaginemos una intervención en lo que son los fondos bancarios europeos, ¿no? El colapso de las bolsas, etcétera. Yo creo que vamos a ver cosas distintas. Veremos cosas distintas porque digamos que ya lo que es la guerra convencional ha alcanzado sus más altas cotas en cuanto a duración y en cuanto a armas empleadas. Ha llegado el momento de dar un paso más allá. Yo no descarto que Rusia, en el caso de que se vea amenazada por los Tomahawks, que por cierto no se puede manejar fácilmente si no es con asesores de la OTAN, ¿de acuerdo? Con lo cual, de alguna manera estarían ahí presentes, igual que estuvieron los chinos y los rusos en Corea.
Yo creo que no desestimo que pueda hacer una demostración de fuerza lanzando algo de lo último que tiene en tecnología misilística a un sitio donde todos lo puedan ver, aunque no genere grandes bajas, pero sí verdaderamente un espectáculo significativo, ¿no? Como llamada de atención y aviso a navegantes. Pues ahora le voy a cambiar de tema, de tercio. Vamos a ir con el tema de la guerra híbrida y la respuesta de Europa, pero antes hay que contar una última hora. Aguántenme ahí un segundín, porque hay que contar que el ex jefe del FBI, Comey, se declara inocente de los cargos federales. Por lo tanto, el exdirector del Buró Federal de Investigaciones del FBI, James Comey, se ha declarado en los últimos minutos inocentes de los cargos de falsedad de declaraciones y obstrucción de la justicia presentados en su contra ante un tribunal federal de los Estados Unidos de América. Comey fue imputado a finales de septiembre de este año, bueno, pues después de que el Departamento de Justicia presentara en su día una demanda en la que se le acusaba de mentir al Congreso en el año 2020 sobre su participación en las investigaciones del FBI sobre la campaña presidencial, famosa campaña presidencial de 2016 del presidente estadounidense Donald Trump. Trump, precisamente el presidente republicano de los Estados Unidos, destituyó a Comey tras ganar las elecciones del año 2016. Desde el inicio de su segundo mandato ha pedido repetidamente que Comey sea procesado, acusándolo de liderar una cacería de brujas, como decía Donald Trump, en su contra para ayudar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton a ganar las elecciones presidenciales. Por lo tanto, la noticia de última hora: uno de los enemigos principales de Donald Trump en su territorio, en su país, el ex jefe del FBI, Comey, se declara inocente de los cargos federales que se le imputaban. Por lo tanto, parece que esta serie va para largo. Vamos a ver qué reacciones hay de cara también desde la administración americana y de Donald Trump. Bueno, pues vuelvo de nuevo con nuestros analistas porque le quería preguntar sobre el tema de la guerra híbrida y la posible respuesta que puede dar Europa y que ya parece que está dando con discursos como el que hemos escuchado en el día de hoy de Ursula von der Leyen. Le quiero preguntar a don Manuel Herranz, lo primero de todo, ¿qué entendemos exactamente por guerra híbrida en el contexto actual europeo y sobre todo qué precedentes hay de este tipo de guerra en otras regiones, si lo ha habido? Bueno, el concepto de guerra híbrida es un concepto que se ha habilitado para manifestar cuando los ataques no son directamente militares, es decir, se trata de causar daño al enemigo por medios no convencionales, es decir, no por medio de las armas, no por medio de disparos, ataques, bombas, bombardeos, etcétera, sino perjudicando su sistema informático o causando cortocircuitos en sus sistemas eléctricos o pues otro tipo de, o por ejemplo en este caso, porque estamos hablando de guerra híbrida, pues estamos hablando de que los aeropuertos cancelan sus servicios puesto que se avistan drones en la cercanía que tienen que identificarse si son amigos o enemigos y esto pues causa un perjuicio a estos países. En el caso, creo que con esto respondo a lo que es el concepto de guerra híbrida, ¿no? No sé si me olvido algunos otros aspectos de la guerra híbrida importantes a destacar, pero básicamente es eso, es decir, que no es una guerra solamente como el enfrentamiento entre las armas, sino la causa, hacer daño al enemigo con otros medios, dañando sus infraestructuras, etc. En cuanto a lo que son los drones y este tipo de fenómenos que se están produciendo en estos últimos tiempos, la verdad es que es muy confuso. Yo he oído incluso que hubo una gran alarma simplemente por globos que provenían de Bielorrusia. Es decir, que en este caso este tipo de alarma está por una parte causada, pero por otra parte el nivel es mucho más alto y por tanto la alarma salta con mucha más facilidad debido al nivel de desconfianza en el que hemos entrado. Por otra parte, estos drones no se sabe si son rusos realmente
o es la misma Unión Europea haciendo pruebas de seguridad y de defensa, o en fin, es algo que yo no sé si mis compañeros tendrán una noticia cierta de lo que sucede, pero aquí creo que la misma von der Leyen reconoce que no son de procedencia rusa. Me ha parecido que en algún momento lo declara, o no todos ellos, ¿no? Lo que yo observo pues es en el ambiente en el que vivimos, es decir, en ese de alarma, de aumento del nivel del umbral de alarma, y este es uno de esos momentos, ¿no? Como decía el compañero, hablábamos antes del corte de cables en el suelo submarino, y otro tipo de amenazas y posibilidades de intervención de Rusia, y de hecho de la guerra híbrida con Rusia se habla ya hace mucho tiempo. Eso es algo hace mucho tiempo. Se da el caso de que Rusia, hablando precisamente de ejemplos históricos, creo que en el año 2007 Rusia, debido a una ofensa que hizo un país báltico al soldado desconocido, si no recuerdo mal, causó un apagón o una disrupción muy importante en el sistema de Internet de uno de estos países bálticos. La verdad es que no lo tengo en este momento muy claro, pero aquel ya fue un caso claro y demostrativo de lo que es la guerra híbrida, que tiene especial relevancia en nuestro tiempo de interconexión y globalización. Es decir, que estamos al alcance del enemigo para perturbar nuestro funcionamiento a partir de, no solo por bombardeos y destrucción, sino con otro tipo de acciones de sabotaje es la palabra. Esto es lo que puedo decir. Quería preguntarle ahora también a don Carlos, porque Ursula von der Leyen habla de una campaña coherente y decía literalmente y en escalada para dividir a Europa. Por lo tanto, preguntarle, ¿está Rusia detrás de estas acciones o estamos ante una política del miedo? Y sobre todo, otra pregunta también dentro de esa, ¿hasta qué punto estas amenazas híbridas podrían modificar el mapa político interno de la Unión Europea que hoy conocemos? Bueno, pues respondiendo a lo primero, evidentemente llevamos muchos años hablando de este tipo de intromisiones y sabotajes que justificarían decir ahora en el 2025 que estamos dentro de una guerra híbrida. Estaba recordando que en las elecciones, en lo que sucedió en Cataluña, se dijo que estaba la mano rusa detrás. En el apagón que sufrimos también estaba la mano rusa. En elecciones, esas intromisiones a través de la informática y otros métodos, estaban también intromisiones rusas o esfuerzos rusos por inclinar la balanza en muchos países. A la hora de las elecciones se llegaron incluso a anular unas elecciones en Rumanía por supuestas intromisiones rusas en las redes y este tipo de cosas. Todo esto es verdad que justifica todo lo que estamos hablando, predispondría a la población y a los gobiernos a actuar de una manera muy clara a ese mantenimiento de la guerra en Ucrania e intentar arrastrarnos a una guerra, pero también tú has dicho una palabra que es fundamental, que es el miedo. Al igual que se han utilizado otros tipos de recursos, el terrorismo, por ejemplo, se ha utilizado en muchas ocasiones y en ello estamos también, aunque hoy no toca hablar de ello, para la justificación de la imposición, de la implementación de medidas coercitivas sociales. Esto no lo tenemos que saltar bajo ningún concepto. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, pues se aplicaron una serie de cuestiones en los aeropuertos que todavía a día de hoy sufrimos y que algunas veces creemos que son enteramente innecesarios. Por otra parte, lo que me preguntas, si pudiera servir de alguna manera para que algunos gobiernos tomen unas directrices enteramente diferentes, lo estamos viendo. Hay países de la Europa Central y del Este que precisamente por esta cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo con todo esto que estamos hablando, de creer que hay una guerra híbrida, que Rusia es nuestro enemigo, están tomando, por esto y por otras muchas cosas, un tipo de posicionamiento político enteramente diferente. Y esto se traduce en que en la Unión Europea no haya, insisto,
ningún tipo de políticas unívocas acerca de nada, pero tampoco acerca de esta cuestión. Y por último, don Eduardo, quería también preguntarle a usted sobre este aspecto. ¿Cómo debería responder Europa a estas amenazas? ¿Con más defensa tradicional, con nuevas herramientas cibernéticas, legales y sociales? Y sobre todo también preguntarle, ¿hay riesgo de que esta narrativa de guerra híbrida sirva para justificar políticas más autoritarias o incluso recortes de libertades? Ya lo está, ya lo está. Lo de los recortes de libertades lo estamos viendo en Europa, con esa interferencia a nuestras llamadas telefónicas, a intervención a ver qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, qué fotos colgamos, dónde hemos navegado, etcétera, etcétera. Todo eso que se vende y está vendiendo la clase política europea a sus audiencias como un beneficio para perseguir el mal, pues es una intromisión en las libertades. Eso es indiscutible. Por otro lado, la guerra híbrida. Yo muchas veces digo que ya nunca vamos a dejar de estar en una guerra híbrida, por lo menos hasta que haya un nuevo hegemón en el mundo. Y ahora mismo estamos ante la disyuntiva de Estados Unidos continúa con su hegemonía, es relevado por Rusia, por China, por un poder multilateral, multipolar, como se dice ahora. Bueno, mientras esto ocurra, esa guerra híbrida va a estar ahí. Entre otras cosas porque ya militarmente no existe el concepto de profundidad estratégica, es decir, el tiempo que yo tengo para reaccionar a un ataque. Algo con lo que nació y ha vivido Israel desde hace muchísimo tiempo y que lentamente otras naciones están haciendo suyo en su doctrina militar. En ese sentido, en la guerra híbrida se podría incluir no solamente eso, sino también, ¿por qué no?, los aranceles, las medidas coercitivas, la imposición de compras por parte de unos actores sobre otros. Esa guerra va a estar permanentemente vigente y tendrá víctimas. En vez de muertos se llamarán parados. En vez de muertos se llamarán personas que tienen que dejar sus países para encontrar trabajo en otros. Estoy hablando de personas cualificadas, ¿no? Para tristeza de Europa, que se está convirtiendo en una especie de parque temático, como le decía hoy a un amigo en una conversación que tenía, ¿no? Yo creo que esa guerra híbrida, que es muy difícil definir en sus límites y en sus términos, porque hay tantas guerras como personas que la interpretan y la llevan a cabo, nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Y en ese sentido, Europa sí está dando como medida defensiva una mayor inversión en todo este tipo de recursos cibernéticos, de inteligencia artificial y de todo lo que está por venir, que nos va a abrir un nuevo mundo absolutamente distinto al que conocemos, incluido sobre todo otro frente importantísimo, que son las comunicaciones y la información. Pues con esa última reflexión de don Eduardo nos quedamos nosotros, que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos con nuestros tres expertos, con nuestros tres invitados del día de hoy a Todo Geopolítica. En O2 estrenamos nueva temporada volviendo a mejorar nuestras tarifas. Y como siempre, nuestros clientes las disfrutan antes que el resto, con una factura sin sorpresas y sin llamadas molestas que interrumpan su día a día. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. O2, respira. La alarma roja alrededor de la fotografía de lo que está sucediendo. ¿Dónde? En Argentina. 4 tweets de Scott Bessent. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa. Todas. Y hará lo que sea necesario. Make Argentina great again. Argentina volverá a ser. ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿No estaba Milei siendo el gurú del mercado? ¡Wow! Milei, ¡pum! Milei. ¿Qué carajos está pasando en Argentina? ¿Es que va a intervenir en Argentina Estados Unidos? ¿La economía argentina está a punto del desastre? ¿Está al borde del precipicio? Estados Unidos puede evitar que Milei pase a la historia, no por rescatar y poner a la economía argentina en órbita lunar positiva, sino por meterle un estallido a la economía argentina que no tiene nombre. Ha vuelto a encontrar máximos históricos, es el gran valor refugio del 2025, 24 y vamos a ver si no el 26, 27 y 28. Se llama el oro.
Argentina, oro. Guerra de Ucrania, oro. Oriente Medio, oro. Riesgo de un crack del 29, oro. Oro, oro, oro y oro. Es que no quiero otra cosa. En el caso de que drones o cazas entren en suelo europeo, serán derribados. El derecho de defenderse. El país tiene derecho legítimo, lo está avisando en Naciones Unidas. Tiene derecho legítimo a defenderse. ¿Es esa la chispa que le falta a la guerra de Ucrania para convertirse ya en una guerra global y no en una guerra proxy? Es decir, estamos en el previo a la escalada de las escaladas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Todo Geopolítica. Lo primero que tenemos que hacer es contarle una última hora importante también que llega a esta hora a, bueno, pues la redacción de Madrid de Negocio Televisión, y es que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha expresado también hace escasísimos minutos su preocupación por las renovadas tensiones en Siria, después de que estallaran enfrentamientos entre grupos armados kurdos y fuerzas gubernamentales en Alepo. Zakharova ha afirmado que Moscú celebra la voluntad política demostrada por ambas partes para poner fin a la violencia y ha pedido esfuerzos para evitar más derramamiento de sangre. Además, también Zakharova ha añadido que el Ministerio de Defensa sirio reafirmó su compromiso con los acuerdos del 10 de marzo con las fuerzas democráticas sirias. Anteriormente se ha informado de que se alcanzó un alto al fuego tras combates mortales cerca de barrios importantes del territorio sirio. Por lo tanto, Moscú, que insta a la calma tras nuevos enfrentamientos, eso sí, en territorio sirio. Aparte de eso, vamos a enfocarnos ya en el último bloque de Todo de Geopolítica. Vamos a hablar sobre la inestabilidad que hay en Francia y sobre todo sobre Oriente Medio. Por lo tanto, le quiero preguntar en una primera instancia, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, les aviso, para que más o menos como buenos hermanos nos lo vayamos repartiendo entre unos y otros. Les quiero escuchar a todos. Por lo tanto, empiezo de nuevo con Manuel, preguntarle ¿qué le dice a usted el intento fallido de destituir a Macron sobre el estado de la democracia francesa? Sí, creo que aparte de los detalles de lo que está sucediendo, lo que es más importante, digamos, observar es esta situación tremenda que tienen en Francia, que creo que es representativa de lo que vive un poco Europa, y además que es Francia, pues no cabe duda que es un elemento clave y el único en el que cabe una cierta libertad y por tanto diferencia, porque quiero decir libertad en el sentido de que tanto el Reino Unido por su posición histórica como Alemania por su misión coyuntural, es Francia el único país que tiene un poco, y esa es la situación, que Francia no sabe decidirse, precisamente el país que estaría más dotado de libertad, ¿no? Y yo creo, a ver, siendo claro, creo que Macron debería dimitir, porque el problema básicamente es él, es decir, que él tiene según entiendo, un índice de popularidad muy bajo, y por supuesto él pretende aguantar, y es lo que hace cualquier político, como es lógico, porque él tiene ese mandato y hay altos y bajos, y ahora lo tiene bajo y mañana lo puede tener alto, es decir, que esto es así, pero yo creo que sería la manera de salir del impasse, porque por último el acuerdo de la democracia es que dices 50 más 0,01 es mayoría, gana. Y eso es lo que tenemos que reconocer todos. Y eso es lo que hay que plantear al pueblo francés, y además que lo tiene que aceptar y planteárselo así de seriamente. Decir pero si no les das esa opción, pues el lío va a seguir igual. Me parece que esta es en términos breves. Luego, aparte de eso, pues aparte del contexto internacional que estamos todos viviendo, Francia muy en primera línea, el deterioro económico que está sufriendo Francia, que tiene que acometerse también, y es un impedimento esta inestabilidad política para que esto se haga. En fin, esto me parece a mí que de lo que vemos aquí el contexto es lo principal,
Y bueno, pues en el detalle hay que decir que parece que Le Cornu está en posición de hacer un acuerdo con los socialistas y creo que iba a anunciarlo si era posible a las 6 de la tarde de hoy, así que se trataría solo de esperar un poco. Quería preguntarle también a don Carlos Paz, ¿qué implicaciones tiene para la política europea que la izquierda, la derecha y sobre todo también la ultraderecha estén fragmentadas, pero eso sí, alineadas en desestabilizar al gobierno francés? Pues hay unas implicaciones de fondo que eso me parece lo importante, quizá en un minuto explicar que es el quinto jefe de gobierno que cae, el tercero en este año, y esto es una inestabilidad en uno de los grandes motores de la Unión Europea, Francia y Alemania. Cualquiera de los dos si cayese pues se iría al garete en la Unión Europea, y de hecho la importancia que tiene todo esto y lo que me preguntas es que ya hay voces de bastante fuerza que piden la salida de Francia de la Unión Europea. Esto tiene una implicación directísima en lo que me estás preguntando, y más allá de la cuestión puramente doméstica francesa, que refleja una inestabilidad política, social y económica tremenda, es que podría tener una incidencia directa en la Unión Europea si estos grupos anti-Unión Europea logran dar forma a su petición, algo muy parecido a lo que pasó en el Reino Unido. Quería también preguntarle ahora, eso sí, a don Eduardo Irastorza y preguntarle sobre todo, enfocándonos no en Francia, sino ahora también en Oriente Medio, porque Netanyahu se ha mostrado optimista, o eso sí, ha dicho su gabinete en las últimas horas, se muestra optimista, pero eso sí, cauto respecto a las negociaciones con Hamás. ¿Es este un cambio real de estrategia o una maniobra de relaciones públicas? Yo creo que sí, que debe de estar avanzando. Lo que pasa es que está avanzando en los intereses que tiene cifrados detrás de este acuerdo, que no es otra cosa que liberar a los rehenes. Ese es su objetivo. De hecho, ha planteado un canje por prisioneros palestinos, pero no tiene fecha. En el documento ponían 72 horas. Yo creo que una vez conseguido eso, saben que el resto es absolutamente inaceptable por parte de Hamás y saldrá reforzado cara al exterior en su política, que va a seguir siendo la misma. Yo creo que es así. Y quería apuntar solamente una cosa acerca de Francia, y yo creo que es que Macron, o una política de centro y una política pragmática, ya no tienen sitio, ni él ni otros como él, en una Europa cada vez más polarizada entre la derecha de la derecha y a la izquierda de la izquierda, ¿no? En donde el enfrentamiento está siendo verdaderamente dramático, algo que estamos viendo también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, pues, no soy nada optimismo en cuanto al horizonte europeo. Le quería hacer una pregunta a los tres conjuntas, nos quedan aproximadamente 3 minutos, 2 minutos, por lo tanto, que sean muy breves. ¿Cómo se entrelazan estos escenarios, Francia, Gaza y Rusia, en una geopolítica cada vez más fragmentada, pero, eso sí, interdependiente? ¿Cómo, por lo tanto, se entrelazan esos escenarios? Me da igual quién de los tres quieran comenzar, llevando la voz cantante. Bueno, sí, yo abro la boca porque la he tomado por primera vez y vamos a ver. Hay un enfrentamiento, es decir, cada vez hay una tensión mayor, eso me parece que es indudable y para todos los observadores. En Oriente Medio el siguiente paso puede ser Irán, está sonando ahí, es decir, que es prácticamente una confrontación del mantenimiento de la hegemonía occidental frente a los nuevos poderes que han emergido en Asia principalmente, y así lo podríamos prácticamente resumir, sí, quizá como única manera de verlo. Yo lamento muchísimo, yo tenía algo pensado para decir, pero ya no hay tiempo, así que se lo dejo a mis compañeros que tomen la palabra. Pues le damos entonces el turno a don Carlos. Don Carlos, su turno. Bueno, Occidente tiene unos fortísimos intereses en Gaza. Ese plan de paz nuevo reedita un nuevo mandato y nos retrotrae a aquel final de la Primera Guerra Mundial. Estamos viviendo momentos muy similares. Hamás ha cumplido su papel. Lo que hay que preguntarse es quién va a ocupar el papel, porque yo creo que Hamás va a desaparecer. ¿Quién va a ocupar el papel que representaba Hamás en la zona? Tendremos que hablar un día de Turquía
y de cómo se va a intentar ser el adalid de la causa palestina, y decir que los ataques de Israel, pese a todo lo que estamos hablando y de ese plan de paz que va a ser duradero, que yo creo que va a durar 3 fines de semana, y no va a servir para nada, Israel continúa atacando a Gaza. Así que estaremos hablando de esta cuestión muchos años. Y por último, don Eduardo, le pido también que nos dé su valoración. Sí, muy brevemente, yo creo que esos escenarios que acabas de señalar, que acaban de describir mis compañeros de tertulia, tienen un común denominador, que es una lucha sin cuartel entre Estados Unidos y sus aliados frente a los países emergentes, los BRICS y el mundo multipolar. Yo creo que ese pulso está ahí y a él se pueden sumar muchos otros escenarios, no solamente los que señalas. Pues con esa reflexión nos quedamos. Don Eduardo Irastorza, don Carlos Paz y don Manuel Herranz, mil gracias por pasarse un día más por Negocios Televisión en Todo Geopolítica. Les agradezco su paso y sobre todo que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros que nos despedimos, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida el Rolling Stock con Valeria Gómez.